Era 1971. Un hombre entré al centro esfrita Luis Gonzaga en Pedro Leopoldo con un arma escondida en la chaqueta. Hapfa viajado más de 800 kilómetros con un destruir a Chico Xavier frente a todos. Lo que sucedió esa noche cambió su vida para siempre. Y te voy a contar cada detalle. Antes de continuar, necesitas entender una cosa. Chico Xavier no era solo un médium. Era un fenómeno que incomodaba a mucha gente poderosa en esa época. Médicos, abogados, periodistas, científicos. Todos querían probar que él era una farsa. Y no eran personas comunes, eran hombres influyentes, con dinero, con conexiones políticas, con acceso a los mayores periódicos de Brasil. Y tenían un plan muy bien armado para acabar con la reputación de Chico de una vez por todas. El hombre que entré esa noche al centro esfrita se llamaba Ernesto Díaz Ferreira. Era profesor universitario en Sao Paulo, especialista en psicología comportamental, y ha publicado 2 libros sobre charlatanismo religioso. Uno de ellos, incluso, tenía un capítulo entero dedicado a atacar a Chico Xavier. Ernesto crefa con toda la fuerza de su alma que Chico era el mayor embustero de la historia de Brasil, y tenefa sus razones. Mira, Ernesto no era un hombre malo, al menos no al principio. Era un hombre de ciencia, criado en una familia catequica tradicional de Campinas, y ha sido enseñado, desde pequeño, a desconfiar de todo lo que no pudiera ser probado en laboratorio. Para él, los médiums eran aprovechadores. El espiritismo era superstición de gente ignorante. Y Chico Xavier, con sus cartas psicografiadas y sus historias de esfritus, era el símbolo máximo de esa ignorancia que él quería combatir. Pero había algo más profundo detrás de la obsesión de Ernesto con Chico. Algo que él nunca contó a nadie. Algo que sucedió en 1963, 8 años antes de esa noche, en Pedro Leopoldo. En 1963, el hijo menor de Ernesto murió. El niño tenía apenas 7 años y se llamaba Renato. Era un niño alegre, lleno de vida, que adoraba jugar en el patio de la casa y correr detrás de las gallinas que la abuela criaba. Renato murió de una fiebre que los médicos no pudieron controlar. En esa época, muchas enfermedades que hoy son simples de tratar eran sentencias de muerte. Ernesto sostuvo el cuerpo de su hijo en los brazos y sintió que el mundo se derrumbaba. Su esposa, una mujer llamada Elena, era esfrita. Ella frecuentaba un centro en Campinas desde antes del matrimonio y siempre intentó llevar a Ernesto a conocer la doctrina. Él nunca la aceptó. Para él era cosa de gente débil. Pero después de la muerte de Renato, Elena hizo algo que Ernesto nunca perdonó. Ella escribió una carta a Chico Xavier pidiendo una psicógrafa del hijo. Ernesto descubrió eso 3 meses después, cuando encontró una carta respondida a nombre de Renato, guardada en el cajón de la mesita de noche de Elena. La carta era larga, llena de detalles sobre la vida del nifio, sobre mementos que la había vivido con la madre, sobre juegos, sobre el perro que había recibido en su cumpleaños de 5 fíos. Y terminaba con un mensaje que decías: papá necesita parar de luchar contra lo que no entiende. La luz está esperando por él, pero él insiste en cerrar los ojos. Cuando Ernesto leyese esa carta, no sintióse consuelo, sintióse rabia. Una rabia que quemaba por dentro como brasa viva. Para él, esa carta era la prueba definitiva de que Chico Xavier era un manipulador cruel que se aprovechaba del dolor ajeno para ganar fama. Alguien había contado a Chico los detalles de la vida de Renato. Alguien había pasado información. Eso era teatro, era fraude, era crimen. Y fue en ese momento que Ernesto decidió dedicar el resto de su vida a destruir a Chico Xavier. Los años siguientes fueron consumidos por esa misión. Ernesto estudió todo sobre psicógrafa. Leyó todos los libros de Chico. Analicé cientos de cartas. Entrevisté a personas que habían recibido mensajes. Y en cada caso buscaba inconsistencias, errores, cualquier cosa que pudiera probar la farsa. Publicó artículos en revistas académicas, dio charlas en universidades, apareció en programas de radio y poco a poco
Fue construyendo una red de escépticos que comparten la misma misión, pero había un problema. Cuanto más Ernesto investigaba, más difícil se hacía probar el fraude. Las cartas psicografiadas por Chico tenían detalles imposibles de obtener por médicos orales. Y Foracio Esaueso veo el follecido la farlia. Conocizas secretes que nunca habían sido contados a nadie. Expresiones específicas que las personas usaban, apodos fíntimos, recuerdos de momentos que ocurrieron cuando no había nadie más cerca. Ernesto intentó explicar eso de varias formas. Investigación previa, decía él. Chico tenía una red de informantes. Las personas contaban detalles sin darse cuenta antes de recibir las cartas. Era todo técnica de manipulación psicológica. Lectura en frefo, ingeniería social, pero las explicaciones nunca cerraban completamente. Siempre había algo que escapaba. Siempre había un detalle que no hacía sentido dentro de la teorza del fraude. Y eso dejaba a Ernesto cada vez más frustrado. En 1970, conocieses a un grupo de periodistas y científicos que estaban organizando una investigación formal sobre Chico Javier. Querían ir hasta Pedro Leopoldo, donde Chico vivía en esa época, y conducir una serie de pruebas controladas. La idea era poner a Chico en situaciones donde sería imposible tener acceso a informaciones previas y ver si aún podría psicografiar cartas precisas. Ernesto se unió al grupo inmediatamente, pero la investigación enfrentaba obstáculos desde el inicio. Chico aceptó participar, pero puso una condición. Él no haría nada forzado. Los espíritus venderban cuando quisieran y si quisieran. Él no era un artista de circo que hacía presentaciones bajo demanda. La mediunidad no funcionaba así. Los investigadores pensaron que eso era una excusa conveniente. Si Chico fallaba, siempre podría decir que los espíritus no quisieron manifestarse. Era un alibi perfecta. Aún así, fueron hasta Pedro Leopoldo. La primera noche fue un fracaso completo. Chico quedó sentado por horas con un papel en blanco frente a él, pero no escribió una sola palabra. Los investigadores intercambiaron miradas de satisfacción. Uno de ellos murmuró que finalmente la farsa estaba siendo expuesta. En la segunda noche sucedió lo mismo. Nada. Silencio absoluto. Chico parecía tranquilo, casi serene, como si no estuviera preocupado con el juicio de esos hombres. Ernesto comenzó a sentir que estaba cerca de la victoria. Finalmente, después de aficeros de lucha, iba a probar al mundo que Chico Xavier era un embustero. Y noche, uno de los investigadores, un médico llamado Augusto Méndez, recibió una noticia terrible. Su esposa había sido internada de urgencia en Belo Horizonte, con una hemorragia grave. Él necesitaba ir inmediatamente. El grupo decidió suspender las pruebas hasta que Augusto pudiera regresar. Pero antes de que Augusto saliera, Chico hizo algo inesperado. Se levantó, caminó hasta el médico, tomó su mano y dijo: «Su padre está aquí. Él quiere hablar con usted». Augusto quedó paralizado. Su padre había muerto hacía 15 afintos de un ataque cardíaco fulminante. Chico cerró los ojos y comenzó a hablar. No era su voz, era una voz más grave, más lenta, con un acento diferente. Y las palabras que salieron de su boca hicieron que Augusto cayera de rodillas en el suelo. ¿Recuerdas el día en que rompiste el reloj del abuelo y tuviste miedo de contarlo? Tenefas 8 afinos. Yo encontré los pedazos debajo de tu cama y nunca se lo conté a nadie. Guarde ese secreto hasta el día de mi muerte. Y ahora estoy aquí para decirte que tu madre está conmigo. Ella vino para acá 3 meses atrás mientras dormías. Ella me pidió que te dijera que no fue culpa tuya. Hiciste todo lo que pudiste. Augusto sollozaba como un nifio. Su madre había muerto 3 meses antes, durante la madrugada, mientras él dormía en la habitación de al lado. Él cargaba la culpa de no haber despertado, de no haber percibido, de no haber hecho nada. Nadie en esa sala conoció esa historia. Nadie había investigado la vida personal de Augusto. Era imposible que Chico supiera eso, pero lo sabía. Los otros investigadores quedaron en silencio.
Ernesto sintió un frifo en la espalda que nunca había sentido antes. Por primera vez en afíos, su certeza absoluta comenzó a vacilar. Augusto se fue para cuidar a su esposa. Los otros investigadores decidieron terminar las pruebas y volver a Sao Paulo. Pero Ernesto se quedó. Les dijo a los otros que necesitaba más tiempo para reunir evidencias. En realidad estaba confundido, perturbado. Lo que había sucedido con Augusto no hacía sentido dentro de la teorfa del fraude. No había forma de que Chico supiera esas cosas, a menos que fuera verdad, a menos que los esfritus existieran de hecho. Ero Ernesto no odioza acertar eso. Su acertad todo en lo que crefa se derrumbarfa. Toda su carrera, todos los libros, todas las charlas, todo serfa mentira. Él serfa el fraudador, no Chico. Entonces hizo algo que cambió el curso de su vida para siempre. Decidió confrontar a Chico Xavier personalmente. En la noche siguiente, Ernesto volvió al centro Esfrita Luis Gonzaga. Pero esta vez no fue como investigador, fue como enemigo. Y dentro de la chaqueta, escondida en el bolsillo interno, estaba un arma. Ernesto no planeaba matar a Chico, al menos eso es lo que se desea a sí mismo. El arma era para intimidar, para forzar a Chico a confesar la farsa frente a testigos, para acabar con esa payasada de una vez por todas. El centro estaba lleno esa noche. Eran unas 60 personas sentadas en bancos de madera, esperando el inicio de la reunión. Chico estaba al frente, con la cabeza baja, en oración silenciosa. Ernesto entró y se sentó en la última fila cerca de la puerta. Quedó observando, sintiendo el peso del arma contra el pecho. Su corazón latía fuerte, las manos sudaban. Pensaba en su hijo, en Renato, en la carta que Elena había recibido, en la rabia que sentaba hace 8 años. La reunión comenzó con una oración colectiva. Después, Chico comenzó a psicografiar una carta, después otra, después otra. Las personas lloraban al recibir los mensajes, abrazaban a Chico, agradecían entre lágrimas. Ernesto observaba todo con asco. El teatro. Pensaba, manipulación, aprovechamiento del dolor ajeno. Pero entonces Chico paró de escribir. Levanto la cabeza lentamente y miro directo a Ernesto. La mirada de Chico atravesó la sala entera. Era como si no existiera nadie más ahí, solo los dos. Ernesto sintió las piernas flaquear. El mundo quedó en cámara lenta. Chico se levantó y comenzó a caminar hacia Ernesto. Sus pasos eran lentos, firmes, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Las personas abrieron el camino confundidas. Y 111, Lu 1-1U, U id 11 lel iu, tonce, ti. Di, i de, ti, ut, lul, ti, gatillo. Chico paró frente a él y entonces habló. «Viniste hasta aquí para matarme, ¿no es ahí, Ernesto?» El silencio que se instaló en esa sala fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Ernesto sintió que el mundo había parado de girar. «¿Lemo sabes mi nombre?», preguntó con la voz temblando. Chico no respondió directamente. En vez de eso, cerró los ojos y comenzó a hablar. Pero nuevamente no era su voz. Era una voz fina, infantil, alegre. Una voz que Ernesto conocía mejor que cualquier otra en el mundo. «Papá, ¿por qué estás con tanta rabia?». Ernesto soltó el arma. Ella cayó al suelo de madera con un estruendo que resonó por toda la sala. Las piernas de él cedieron. Cayó de rodillas, llorando como no lloraba desde el día en que sostuvo el cuerpo de Renato en los brazos. La voz continuó. «Sé que sentiste culpa por no haber quedado conmigo en el hospital esa noche. Pero yo no mor solo, papá.
La abuela estaba ahí. Ella vino a buscarme y yo no senté dolor. Solo senté suev. Y cuando desperté, estaba lleno de luz. Tú no necesitas más tener rabia. La rabia te está alejando de mí. Cada vez que atacas el trabajo de este hombre aquí, cierras una puerta que podría acercarnos. Quiero que vuelvas con mamá y le digas que estoy bien. Dile que el perro que gane en mi cumpleaños está aquí conmigo. Se llamaba Pipoca, ¿recuerdas? Murió 2 años después de mí y vino directo para acá. Jugamos juntas todos los días. Ernesto estaba en estado de shock. Nadie, absolutamente nadie fuera de la familia, sabía el nombre del perro de Renato. Era un detalle tan pequeño, tan insignificante para el mundo, pero tan enorme para él. A voz de Reato continué ormaslando minutos. Cotos cosas a hueso lo padre e hijo sabían. Mementos funtimos, conversaciones susurradas antes de dormir, miedos secretes, planes de futuro que nunca se realizaron. Cuando terminó, Chico abrió los ojos. Su rostro estaba mojado de lágrimas. Se agachó, tomó el arma del suelo y la entregó a uno de los voluntarios del centro. No necesitamos esto aquí, dijo con suavidad. Después miró a Ernesto. Tu hijo está en paz. Ah, pero tú no vas a encontrar paz mientras continúes luchando contra lo que no entiendes. Ernesto no respondió. No podía hablar. Quedó de rodillas llorando, mientras las personas alrededor comenzaban a entender lo que había pasado. Nadie llamó a la policía. Nadie gritía. Nadie pidió la prisión de Ernesto. Chico simplemente pidió que los voluntarios ayudaran al hombre a levantarse y ofrecieron agua. Ernesto pasó la noche entera en el centro. No dormía. Quedó sentado en un rinceno, en silencio, reviviendo cada palabra que Renato había dicho a través de Chico. Al día siguiente, volvió a Sao Paulo, pero no volvió el mismo hombre. En las semanas siguientes, Ernesto se aisló completamente. Dejé de dar clases, dejé de escribir artículos, dejé de atender llamadas. Los colegas del grupo de escépticos intentaron contactarlo, pero él no responderá. 2 meses después, Ernesto publicó una carta abierta en un periódico de Sao Paulo. El título era «Yo estaba equivocado». La carta contaba todo. La muerte de Renato, la rabia contra Chico, los arios de obsesión, el arma, el enfrentamiento y, finalmente, el mensaje que recibió esa noche. Ernesto escribió: Pasé casi una década de mi vida intentando probar que Chico Xavier era un fraude. Invertí tiempo, energía, reputación y salud mental en esa misión. Y al final descubrió que el único fraudador era yo. Me estaba engañando. Estaba usando la ciencia como escudo para no enfrentar el dolor de la pérdida de mi hijo. Estaba proyectando mi rabia en un hombre que nunca me hizo ningún yelde. Chico Xavier no es un charlatán. No sé explicar lo que él hace. No sé si son esfritus, si es alguna capacidad mental desconocida, o si es algo que la ciencia aún no descubrió. Pero sé que él sabía cosas que era imposible saber. Y sé que mi hijo estaba ahí esa noche. Reconocía su voz, reconocía su forma de hablar, reconocía el amor que sentía por mi hijo. Si esto es fraude, entonces el fraude me curió. El fraude me devolvió la paz. El fraude me hizo volver con mi esposa y pedir perdón por todos los años de frialdad y distancia. No voy a pedir que me crean. Solo voy a pedir que piensen 2 veces antes de atacar lo que no entienden. Esa carta provocó un terremoto en el medio académico y periodístico de la época. Los colegas de Ernesto se sintieron traicionados. Algunos dijeron que él se había vuelto loco. Y Cross sugirieron que Chico había usado algún tipo de hipnosis o manipulación mental. Hubo quien pidió una revocación de su diploma de profesor. Pero Ernesto no se importó. Volvió a Campinas, pidió disculpas a Elena y juntos comenzaron a frecuentar el centro espírita que ella siempre había frecuentado. Ernesto no se convirtió en un espírita militante, no escribió libros defendiendo a Chico, no dio charlas sobre mediunidad. Simplemente vivió el resto de su vida en paz,
sabiendo que su hijo estaba bien, sabiendo que la muerte no era el fin. Murió en 1994, a los 72 años. En el velorio, Elena contó que en las últimas horas de vida, Ernesto sonrió y dijo: «Él está aquí. Renato está aquí esperándome». Esta historia nunca fue ampliamente divulgada. No está en los libros oficiales sobre Chico Xavier, no aparece en los documentales. Pero ella sucedió. Esta historia representa solo una entre cientos de casos en que personas que dudaban de Chico fueron transformadas por lo que vivieron en su presencia. Pero la historia de Ernesto es solo el comienzo, porque las acusaciones contra Chico Xavier no pararon en 1971. Continuaron por décadas, y cada vez que alguien intentaba derribar a Chico, sucedía algo que silenciaba a los críticos de una forma que nadie esperaba. En 1975, por ejemplo, un grupo de periodistas de una revista de gran circulación decidió hacer una nota investigativa sobre Chico. La idea era probar que las cartas psicografiadas estaban basadas en investigación previa, que Chico tenía una red de informantes esparcida por Brasil, que las familias enlutadas eran manipuladas y engafiadas. El editor jefe de la revista era un hombre llamado Marcelo Andrade. Tenía 50 aficios. Era ateo convencido y odiaba cualquier cosa relacionada con la religión o espiritualidad. Para él, Chico Xavier era el esfóntoma de un Brasil atrasado, ignorante, que necesitaba ser educado por la razón y la ciencia. Marcelo armó un equipo de 3 reporteros y los envió a Uberaba, donde Chico se había mudado en 1959. La misión era simple: encontrar las pruebas del fraude y publicar la mayor nota investigativa de la historia del periodismo brasileño sobre charlatanismo religioso. Los reporteros pasaron 3 meses en Uberaba. Entrevistaron a decenas de personas, investigaron la vida de Chico, revisaron archivos, conversaron con familiares de personas que habían recibido cartas y al final no encontraron absolutamente nada. Ninguna red de informantes, ninguna investigación previa, ninguna evidencia de fraude. Lo que encontraron fue algo completamente diferente. Encontraron historias de cartas con detalles imposibles de conocer. Encontraron familias cuya vida había sido transformada por los mensajes. Encontraron médicos, abogados, profesores, personas cultas e instruidas que juraban por la autenticidad de lo que habían vivido en presencia de Chico. Los reporteros volvieron a Sao Paulo confundidos. No eran esfritas, no crefan en mediunidad, pero no podían negar lo que habían visto y ofredo. Cuando presentaron el informe a Marcelo Andrade, él quedó furioso. «Esto es inaceptable», gritó. «Los envió para encontrar el fraude, no para defender al charlatán». Una de las reporteras, una mujer llamada Sonia Reis, respondió con calma. «Jefe, buscamos el fraude. Lo buscamos en todo rincón, pero no existe. Chico Xavier es el mayor genie de la manipulación que ha existido, capaz de engafiar a millones de personas por décadas sin dejar ningún rastro, o realmente hace lo que dice que hace». Marcelo mandó al equipo a casa y decidió escribir la nota él mismo. Si los reporteros no habían encontrado el fraude, él lo inventaba. Al fin y al cabo, él quien iba a verificar. El público quería ver a Chico Xavier expuesto. Eso era lo que venderba revistas. Marcelo pasó 2 semanas escribiendo una nota devastadora. Inventó fuentes ansínimas que habían confirmado la existencia de una red de informantes. Creé 6 detalles falsos sobre supuestas confesiones de ex colaboradores de Chico. Escribí 6 con tanta convicción, 6 que cualquier lector creerá que estaba frente a una investigación seria y rigurosa. La nota estaba lista para ir a la imprenta cuando algo sucedió. La noche anterior a la publicación, Marcelo tuvo un sueño. Estaba en una sala oscura, solo, sentado en una silla de madera. Frente a él había una mesa vacía, y del otro lado de la mesa surgióse una figura que reconocióse inmediatamente. Era su padre. El padre de Marcelo había muerto en 1960, cuando Marcelo tenía 35 años. Nunca tuvieron una buena relación. El padre era un hombre duro, frefo, que rara vez demostraba afecto. Marcelo creció sintiendo que nunca era lo suficientemente bueno para el padre. Y cuando el viejo murió, quedó un vacío que nunca fue llenado. En el sueño,
El padre miró a Marcelo y dijo solo una frase. «Hijo, no hagas eso». Marcelo despertó sudando. El corazón latía acelerado. Miró el reloj. Eran las 3:17 de la mañana. Intentó volver a dormir, pero no pudo. Quedó pensando en el sueño, en la voz del padre. Y en la expresión de su rostro era tan real, tan bufido, tan diferente de cualquier sueño que había tenido. Por la mañana, Marcelo fue a la redacción con la intención de enviar la nota a la imprenta, pero cuando se sentó frente a la máquina de escribir, algo lo impidió. No podía moverse, no podía dar la orden. Pasó horas a hora paralizado, reviviendo el sueño en la cabeza. Al final del día, tomé una decisión que sorprendió a todos. Guardé la nota en el CEI. Los colegas quedaron chocados. La directiva de la revista exigió explicaciones. Marcelo solo dijo que la nota no estaba lista, que necesitaba más investigación, que era demasiado pronto para publicar. La verdad era otra. La verdad era que el sueño lo había sacudido de una forma que no podía explicar. Y junto con el sacudión, vino una curiosidad que nunca había sentido antes. 3 semanas después, Marcelo hizo algo impensable para un hombre como él. Fue hasta Uberaba a ver a Chico Javier personalmente. No fue como periodista, fue como persona común. Entré al centro Esfrita sin identificarse. Se sentó al fondo de la sala, asistió a la reunión en silencio y al final, cuando Chico estaba distribuyendo las cartas psicografiadas, sucedió algo que Marcelo nunca olvidó. Chico miró para él, caminó hasta el fondo de la sala y entregó una carta. «Esto es para ti», dijo con una sonrisa suave. Marcelo tomó la carta con las manos temblando. La caligrafía era fina, delicada, completamente diferente de la letra de Chico. Y el contenido hizo que Marcelo llorara por primera vez en décadas. Era una carta de su padre. La carta pedía disculpas por todos los aflicios de frialdad. Explicaba que el padre nunca había aprendido a demostrar amor, porque tampoco había recibido amor en la infancia. Contaba detalles de momentos que solo padre e hijo habían vivido juntos, y terminaba con una frase que destruyó todas las defensas de Marcelo. «Siempre tuve orgullo de ti, hijo. Solo nunca supe cómo decirlo». Marcelo volvió a Sao Paulo transformado. No publicó la nota falsa. En vez de eso, publicó un editorial donde reconoció que la revista había planeado una investigación sobre Chico Javier, pero que la investigación no encontró evidencias de fraude. El editorial fue corto, discreto y pasó casi desapercibido por el gran público. Pero para Marcelo fue una liberación. Nunca se convirtió en espírita, nunca volvió a ver a Chico, pero guardó esa carta del padre hasta el último día de vida. Y en 1998, cuando murió de cáncer, la familia encontró la carta debajo de la almohada de uno. Estas historias muestran un patrón que se repitió decenas de veces a lo largo de la vida de Chico Javier. Siempre que alguien intentaba atacarlo, destruirlo o exponerlo como fraudador, algo sucedía. Un mensaje inesperado, un encuentro transformador, una revelación que no tenía cómo ser explicada de otra forma. Pero la historia más impresionante de todas sucedió en 1979. En ese afío, un fiscal de justicia de Minas Gerais decidió procesar a Chico Javier por ejercicio ilegal de la medicina y charlatanismo. El nombre del fiscal era Enrique Fonseca. Tenía 46 afíos, era Cato 61 ico fervoroso y consideraba el espiritismo una herejía que necesitaba ser combatida con todo el rigor de la ley. Para él, Chico Javier estaba engafiando a millones de brasileños y enriqueciendo a costa del dolor ajeno. Enrique reunió un dossier con decenas de testimonios de personas que, según él, habían sido perjudicadas por confiar en Chico. Eran casos de personas que habrían abandonado tratamientos médicos por confiar en mensajes espirituales, casos de familias que habrían donado dinero a centros espíritas y quedado en la miseria. Casos de personas que habrían entrado en depresión profunda después de no recibir la carta que esperaban. El proceso fue abierto con gran repercusión en los médicos. Periodistas de todo Brasil noticiaron el caso.
Enrique concedió entrevistas diciendo que finalmente la justicia iba a poner fin a la mayor farsa religiosa del PAFS. Chico fue citado a comparecer al tribunal en Belo Horizonte. En el defar de la audiencia, miles de personas se reunieron frente al foro para apoyar a Chico. Eran espíritas de todo Brasil que habían viajado para mostrar solidaridad. El clima era tenso. La policía militar fue convocada para controlar la multitud. Dentro del tribunal, Enrique presentó sus pruebas. Testigos fueron llamados a declarar contra Chico. El fiscal habló por más de 2 horas, construyendo un argumento que parecía sólido e irrefutable. Cuando llegué el turno de Chico a hablar, se levantó lentamente. Tenía 70 años, el cuerpo ya castigado por décadas de trabajo incesante, pero los ojos continuaban vivos, llenos de una paz que parecía venir de otro lugar. Chico no se defendió, no presentó argumentos jurídicos, no ataqué al fiscal, no se quejó de la injusticia. En vez de eso, hizo algo completamente inesperado. Pidi 6 licencia al juez y camín 6 hasta donde Enrique estaba sentado. El fiscal quedó 6 tenso. Los guardias se acercaron. El juez preguntó 6 qué estaba pasando. Chico para 6 frente a Enrique y dijo con voz calma: «Doctor, entiendo su rabia. Entiendo que usted cree que estoy haciendo mal. Pero antes de continuar con este proceso, usted necesita saber una cosa». Enrique respondió con arrogancia: «No necesito saber nada. Las pruebas están ahí». Chico sonrió tristemente y dijo: «Las pruebas que usted tiene son sobre otras personas, pero yo quiero hablar sobre usted». El silencio que se instaló en el tribunal fue absoluto. Chico continuó: «Usted perdió un hermano en 1962. Su nombre era Vicente. Murió en un accidente de auto en la carretera que une Belo Horizonte a Ouro Preto. Usted estaba manejando. Usted sobrevivió. Y desde ese día, usted carga una culpa que está destruyendo su vida por dentro». El rostro de Enrique quedó blanco como papel. Chico no para. «Vicente está aquí ahora. Está al lado de usted y quiere que yo diga una cosa. No fue culpa suya. El neumático explotó. No había cómo preverlo. No había cómo evitarlo. Usted hizo todo lo que pudo para salvarlo y Vicente no guarda ningún resentimiento. Solo quiere que usted pare de castigarse». Enrique comenzó a temblar las manos, los labios, el cuerpo entero. Y entonces Chico dijo algo que hizo al fiscal desmoronarse en llanto. «Vicente también quiere que yo diga que vio cuando usted puso la foto de él en el bolsillo de la chaqueta antes de venir para acá hoy. La misma foto que estaba en el portarretratos del cuarto de los padres de ustedes. Sabe que usted lleva esa foto a todos los juicios importantes y está orgulloso del hombre que usted se convirtió». Enrique puso la mano en el bolsillo de la chaqueta, saqué una foto antigua, amarillenta por el tiempo. Era la foto de un joven sonriente, de cabellos oscuros y ojos claros. Vicente. El tribunal entró en conmoción. Personas lloraban. Periodistas no sabían qué escribir. El juez pidió una pausa de 15 minutos. Cuando la sesión fue reanudada, Enrique Fonseca se levantó y dijo solo una frase: «Retiro el proceso». Y salió del tribunal sin mirar atrás. Ese caso marca un antes y después en la vida de Chico Xavier. La repercusión fue enorme. Periódicos que antes atacaban a Chico pasaron a tratarlo con más respeto. Escépticos que dudaban comenzaron a cuestionar sus propias certezas. Y millones de brasileños que ya admiraban a Chico pasaron a venerarlo como un verdadero santo. Pero Chico nunca se aprovechó de esa fama. Continuó viviendo de forma simple en una casa modesta en Uberaba. Continuó donando todos los derechos de autor de los libros que psicografiaba. Continuó atendiendo personas todos los días sin cobrar un centavo. Continuó trabajando hasta el límite de sus fuerzas físicas, y esa era su respuesta para todos los que lo acusaban de fraude. No eran palabras,
eran actos. Chico nunca gastó tiempo defendiéndose, nunca procesó a nadie por difamación, nunca entró en debates públicos sobre la autenticidad de la mediunidad. Simplemente continuaba haciendo lo que hada: recibir mensajes, consolar familias, esparcir amor. Y ese silencio era más poderoso que cualquier argumento. Pero sería injusto contar solo las historias de confrontación, porque la mayor parte de la vida de Chico no fue hecha de batallas contra escépticos. Fue hecha de encuentros silenciosos, de madrugadas de trabajo, de lágrimas compartidas, de esperanzas restauradas. Quiero contarte ahora sobre algunas de esas historias menos conocidas. Historias que muestran quién era Chico Xavier, cuando las cámaras estaban apagadas y los periodistas se habían ido. En 1965, una mujer llamada Consei 9 Ayo viajó 6 en autobús por 3 días, desde el 1 menor a E1V1 Aranao, Nacía Uoeraoa. 1 punto Ra1 Abanaera, Ananaoella, y nunca Nao 1 ha salido del municipio donde nací 6. Pero necesitaba ver a Chico Xavier. Su hijo, un nifio de 12 afios llamado Francisco, había muerto de tuberculosis 6 meses antes. Conceideo no tenía dinero para médicos, no tenía acceso a hospitales. Vio al hijo debilitarse poco a poco, tosiendo sangre, quedando cada vez más delgado, hasta que un día simplemente dejó de respirar. El viaje hasta Uberaba consumí todos los ahorros de Conceideo. Llegué con la ropa del cuerpo, sin lugar para quedarse, sin dinero para comer, pero nada de eso importaba. Solo quería una cosa: una carta del hijo. Con Seideo llegué al centro espírita de madrugada y esperé hasta que saliera el sol. Cuando las puertas abrieron, fue una de las primeras en entrar. Se sentía en el banco del frente y esperé. Chico apareció algunas horas después. Estaba cansado, los ojos hundidos, el cuerpo curvado por el peso de décadas de trabajo. Pero cuando vio a Conceideo, algo cambió en su rostro. Caminó hasta ella y se senté al lado. «Viniste de muy lejos, ¿no es así?» Conceideo confirmé con la cabeza, pero sin poder hablar. Chico tomó su mano y quedó en silencio por algunos minutos. Después cerró los ojos y comenzó a escribir. La carta que surgió era simple, como el nifio que la dictaba. No tenía palabras difíciles, no tenía construcciones elaboradas. Era solo un hijo hablando con la madre. «Mamá, no llores más. Aquí no hay dolor, no hay hambre, no hay tos. Despierto todos los días y veo un sol que nunca se pone. Hay mucha gente buena cuidando de mí. Y sé que usted no tenía dinero para medicina. Sé que usted hizo todo lo que pudo. La culpa no fue suya. Fue solo mi tiempo de ir. Pero yo voy a esperarla aquí. Puede demorar mucho tiempo todavía. Usted tiene mucho trabajo por hacer ahí. Pero cuando llegue la hora, yo voy a estar en la puerta esperando con esa sonrisa que a usted le gustaba. 111 y 11. 11.111 de 1 y 111. Y voy a estar ahí brillando entre las estrellas. Conceideo lloróse tanto que mojóse la carta entera. Chico quedóse al lado de ella en silencio, esperando que se calmara. Cuando Concenao finalmente pudo hablar, dijo: «No tengo cómo pagarle al señor. No tengo nada». Chico sonríe y respondió: «Usted ya pagó. Usted vino hasta aquí con el corazón abierto. Eso no tiene precio». Después, Chico llamó a una de las voluntarias del centre y pidió que proveyeran comida y un lugar para Concenao dormir. También dio dinero de su propio bolsillo para que ella volviera a casa. Concenao volvió a Marañao con la carta guardada junto al pecho. Nunca más vio a Chico Xavier personalmente, pero contó esa historia a todos los hijos que tuvo después, a los nietos, a los bisnietos. La carta fue pasando de generación en generación, cada vez más amarillenta, cada vez más frágil, pero siempre tratada como el tesoro más precioso de la familia.
Esa es la esencia de lo que Chico Xavier representaba. No eran los libros, no eran las psicógrafas famosas, no eran los encuentros con celebridades y políficos. Era esto: una lavandera analfabeta del interior de Marañao, recibiendo una carta de su hijo muerto, encontrando paz en medio de la tragedia. Eso era Chico Xavier. Pero no todas las historias tienen finales tan suaves. Había casos en que Chico no podía dar el mensaje que la persona esperaba. Casos en que los esfritus simplemente no aparezan. Casos en que la carta venza con informaciones que la familia no quería ofrecer. Uno de esos casos sucedió en 1972, cuando un empresario rico de Sao Paulo, llamado Otávio Sampaia, viajé hasta Uberaba esperando recibir un mensaje del padre. Otávio era dueño de una red de tiendas de electrodomésticos y tenía una fortuna considerable. Su padre, también llamado Otávio, había construido el imperio de cero, empezando como vendedor ambulante y terminando como uno de los HMHC, M,C, RI-NC, RL y INT, INR, N menor que, 11, TIIVIILLRJI barra invertida, 11 IU11 barra invertida, J comilla simple, V barra invertida, punto A barra invertida, II11, punto barra invertida, IIVIJJUULLI punto U. Pero la relación entre padre e hijo siempre fue complicada. El viejo Otávio era un hombre duro, exigente, que nunca demostraba satisfacción con nada que el hijo hiciera. No importaba cuántas tiendas abrieran, cuántos millones facturaran, el padre siempre pensaba que podía hacer más, que debía hacer más, que el hijo era flojo demais, generoso demais, no tenía la garra necesaria para mantener el imperio. Cuando el viejo Otávio murió en 1971 de un derrame fulminante, el hijo y el padre no se hablaban hace 3 años. La última conversación había sido una pelea terrible sobre la gestión de los negocios. Palabras duras fueron dichas de ambos lados, y ninguno de los dos tuvo la humildad de pedir disculpas antes de que fuera demasiado tarde. El hijo Otávio cargaba esa culpa como una piedra en el pecho. Y cuando oyó hablar de Chico Xavier, vio una oportunidad de resolver esa pendiente. Si conseguía una carta del padre, tal vez encontrara el perdón que tanto necesitaba. Viajó hasta Uberaba con toda la pompa que el dinero permite. Llegó en avión privado, se quedó en el mejor hotel de la ciudad y fue al Centro Esperita acompañado de guardias y asesores. Chico no dio ninguna atención especial para él. Lo trató como trataba a todos, con gentileza, pero sin adulación. La reunión comenzó. Chico psicografió varias cartas, pero ninguna era para Otávio. El empresario quedó cada vez más impaciente. No entendía por qué estaba siendo ignorado. Al fin y al cabo, él era importante. Tenefa dinero, tenefa influencia, merecefa ser atendido primero. Al final de la reunión, Otávio se acercó a Chico y dijo, con un tono arrogante que no pudo esconder: «Señor Chico, vine de lejos para recibir un mensaje de mi padre. ¿El cuándo va a ser?» Chico miró para él con esos ojos que parecían ver más allá de la superficie y respondió: «Hijo mifo, yo no controlo quién viene y quién no viene. Los espíritus tienen su propio tiempo. Tal vez su padre no esté listo para hablar todavía. Tal vez usted no esté listo para oír». Otávio quedó furioso. Luyen, ese viejo de ropa simple, pensaba que era para hablar así con él. Volví 6 a Sao Paulo, jurando nunca más pisar Uberaba. En los meses siguientes, conté a todos los conocidos que Chico Xavier era un charlatán, que solo atendía a quien le interesaba, que la mediunidad era demasiado selectiva para ser verdadera, que todo eso era teatro para engañar a personas desesperadas. Pero la historia no terminía ahí. 3 años después, en 1975,
Otavio fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Los médicos dieron 6 meses de vida. La fortuna que había acumulado no podía comprar más tiempo. El dinero, que siempre fue la medida de todo en su vida, de repente no valía nada. Confrontado con la muerte, Otavio comenzó a repensar toda la vida, las elecciones que había hecho, las personas que había lastimado, el padre con quien nunca se había reconciliado. Una noche, solo en la habitación del hospital, hizo algo que nunca había hecho. Reza. No sabía a quién estaba rezando, y no sabía si creía en Dios, en espíritus, en cualquier cosa más allá de la materia. Pero recé a sí mismo, pidió perdón al Padre, pidió una chance de oír su voz, pidió paz. Esa noche, Otavio tuvo un sueño. Estaba en un jardín enorme, lleno de flores que nunca había visto. En medio del jardín, sentado en un banco de piedra, estaba el Padre. Pero no era el Padre que conocía. No era el hombre duro, de mirada severa y palabras cortantes. Era un hombre sereno, con una sonrisa suave, vistiendo ropa simple y clara. El Padre miró para él y dijo: «Hijo, tardaste mucho en venir a verme». Otavio quiso disculparse, quiso explicar, quiso contar todo lo que sentía, pero las palabras no salían. El Padre continuó: «Sé que fui demasiado duro contigo. Sé que te exigí más de lo que debía. No sabía demostrar amor de otra forma. Era la única forma que conocía. Pero aquí aprendí que el amor no necesita exigencias, no necesita demandas. El amor simplemente es». Otavio finalmente pudo hablar. «Papá, debería haber pedido disculpas. Debería haber llamado. Debería haber ido a verte antes de que murieras». El Padre sacudió la cabeza. «Ya no importa, hijo. Lo que importa es que estás aquí ahora. Y quiero que sepas una cosa. Siempre tuve orgullo de ti. Siempre. Solo no sabía cómo decirlo, pero veía todo lo que hacías. Veía el esfuerzo, veía la dedicación, veía el hombre bueno que intentabas ser. A pesar de todo lo que te ensenfié mal, fuiste mejor que yo, hijo. Mucho mejor». Otavio desperté llorando. Cuando los médicos vinieron a hacer los exámenes matutinos, encontraron una mejora inexplicable. El tumor había disminuido, los marcadores estaban mejores, algo había cambiado. Otavio no se curies completamente. El cáncer aún estaba ahí, pero gansés más tiempo del que los médicos preveían. En vez de 6 meses, viví 6 más 3 afíos. Y en esos 3 afíos hizo algo que nunca había hecho antes. Usóse el dinero para ayudar a los demás. Construyí 6 escuelas en barrios pobres. Financió 6 hospitales en ciudades pequeñas. Creé un fondo para ayudar a familias de empleados en dificultades y en cada proyecto puso el nombre del Padre en la entrada. Otavio murió en 1978 en paz. En el velorio, uno de los empleados antiguos de la empresa contó una historia que nadie conocía. 2 semanas antes de morir, Otavio había viajado hasta Uberaba. Esta vez no fue con pompa ni arrogancia. Fue solo en autobús como cualquier persona común. Entré al centro espírita y esperé su turno. Cuando Chico lo vio, sonrió como si estuviera reencontrando a un viejo amigo. «Señor Otavio, ¿usted volvió?». Otavio solo asintió con la cabeza sin poder hablar. Chico cerró los ojos y comenzó a escribir. La carta que surgió era del Padre y decía, entre otras cosas: «Hijo, no pude venir antes porque no estabas listo para oírme. Estabas lleno de rabia, de orgullo, de exigencias. Era como yo solía ser. Pero ahora cambiaste y puedo finalmente decirte lo que debería haber dicho cuando estaba vivo. Te amo. Siempre te amé. Y te estoy esperando aquí cuando llegue la hora». Uta guardó esa carta en el bolsillo 110 de la chaqueta.
Frerá la misma carta que tú encontrada junto al cuerpo de él el difán del velorio. Estas historias revelan algo fundamental sobre la mediunidad de Chico Xavier. No funcionaba bajo demanda, no era un servicio que podía ser comprado o exigido. No obedeced a las leyes del mercado o las expectativas de los rices y poderosos. Era algo que venía de otro lugar, siguiendo reglas que nadie podía entender completamente, y eso enfurecera a mucha gente. Personas poderosas estaban acostumbradas a conseguir todo lo que quereban. Cuando algo resistía al poder de ellas, reaccionaban con agresividad, y muchas de las acusaciones contra Chico Xavier venían exactamente de esas personas frustradas. Pero Chico nunca cedía, nunca ofreció tratamiento especial para rices o famosos, nunca cobró más por atendimientos urgentes, nunca usó su don para ganancia propia. Y esa integridad, más que cualquier prueba de autenticidad, era lo que silenciaba a los críticos al final. Porque incluso quien dudaba de la mediunidad no podía dudar del carácter de Chico. El hombre vivía lo que predicaba. El hombre era pobre por elección, generoso por naturaleza y humilde por convicción. Losmo atacar a alguien así. Los años 80 trajeron nuevos desafíos para Chico Xavier. Brasil estaba cambiando. La dictadura militar estaba llegando al fin. La democracia estaba retornando y con ella venía una nueva generación de brasileños, más escépticos, más cuestionadores, más desconfiados de cualquier autoridad. El espiritismo, que había crecido enormemente en las décadas anteriores, comenzaba a enfrentar una resistencia cultural más fuerte. Intelectuales progresistas veían la religión como un obstáculo al desarrollo del parezos. Científicos insistaban que la mediunidad era imposible desde el punto de vista de la física y la biología. Y periodistas jóvenes, ansiosos por hacerse nombre, buscaban escándalos que pudieran derribar fódolos de la generación anterior. Chico Xavier era un blanco obvio. En 1985, una revista de gran circulación publicó una nota con el título sensacionalista: Chico Xavier, ¿santo o charlatán? La nota era equilibrada en la superficie, presentando argumentos de los dos lados, pero en las entrelíneas sugería que Chico era un manipulador hábil que había construido una fortuna oculta a costa de la ingenuidad del pueblo brasileño. La nota causó conmoción. Esfritas de todo el Pables escribieron cartas indignadas. Centros esfritas organizaron protestos pacíficos. Y Chico no dijo nada. Fue cuestionado por periodistas sobre la nota. Querían saber si iba a demandar a la revista, si iba a defenderse públicamente, si iba a dar entrevistas explicando su lado. Y Chico respondió con una frase que se volvió célebre: Si yo soy del bien, Dios me defenderá. Si soy del mal, no merezco defensa. Y continuó trabajando como si nada hubiera pasado. Pero la historia no terminó. 3 meses después de la publicación, el periodista que había escrito la nota, un hombre llamado Ricardo Lemos, pasó 6 por una experiencia que cambió 6 completamente su perspectiva. Ricardo tenía 32 años, era graduado en periodismo por la USP y se consideraba un racionalista convencido. Para él, el espiritismo era la superstición de gente sin educación. Chico Xavier era un fenómeno sociológico interesante, pero no pasaba de un ilusionista que había encontrado un público crédulo. La nota sobre Chico había sido la mayor nota de la carrera de Ricardo. Estaba orgulloso del trabajo. Creía que había hecho un servicio público al cuestionar la figura de un supuesto santo. Pero 3 meses después, la madre de Ricardo enfermó. Era cáncer de mama, descubierto en etapa avanzada. Los médicos dijeron que no había mucho que hacer. Tratamientos paliativos, control del dolor, tiempo para despedirse. Ricardo quedó devastado. La madre era la única familia que tenía fe. El padre había abandonado a la familia cuando Ricardo era niño. Él y la madre habían pasado por muchas dificultades juntos. Ella era su mejor amiga, su confidente, su ancla. En las semanas siguientes, Ricardo pasaseis todo el tiempo libre al lado de la madre. Y oncen sobre miedos y esperanzas.
Una noche, cuando la madre ya estaba muy débil, llamó a Ricardo cerca de la cama y dijo: «Hijo, quiero pedirte una cosa». Ricardo tomó su mano. «Cualquier cosa, mamá». Ella dudó por un momento, como si tuviera miedo de la reacción de él. «Quiero que vayas hasta Uberaba. Quiero que conozcas a Chico Xavier». Ricardo quedó paralizado. No podía creer lo que estaba oyendo. La madre continuó: «Sé que escribiste esa nota. Sé lo que piensas de él. Pero yo soy espefrita hace muchos años, hijo. Nunca lo supiste porque tenía vergüenza de contártelo. Pensaba que te ibas a refred de maz. Pero ahora que estoy partiendo, no tengo más nada que esconder. Creo que la vida continúa después de la muerte. Creo que nos vamos a reencontrar. Y quiero que vayas hasta Chico y veas con tus propios ojos antes de continuar atacando lo que no conoces». Ricardo quiso argumentar. Quiso explicar que eso era tontercea y quiso proteger a la madre de la desilusión. Pero miró en sus ojos y vio algo que nunca había visto antes. Fe. Una fe profunda, sincera, inquebrantable. No tuvo coraje de negar el pedido de una mujer que estaba muriendo. 2 semanas después, la madre de Ricardo falleció. Y un mes después de eso, Ricardo hizo algo que nunca imaginó hacer. Fue hasta Uberaba. No se identificó como periodista. No contó a nadie quién era o lo que había escrito. Simplemente entró al centro espefrita como cualquier persona común y esperó. La reunión comenzó. Chico psicografió varias cartas. Ricardo asistió en silencio, analizando cada movimiento, cada expresión, buscando señales de fraude. Al final de la reunión, cuando la mayor fera de las personas ya se estaba yendo, Chico se levantó y caminó hasta Ricardo. El corazón del periodista se aceleró. Él no sabía qué esperar. Chico paró frente a él y dijo: «Tu madre mandó un recado». Recontinuó. «Dijo que está orgullosa de ti por haber venido, a pesar de no creer. Dijo que eso muestra que tienes el corazón abierto, aunque la cabeza sea terca. Y dijo para contarte una cosa que solo ustedes dos saben». Ricardo apenas podía respirar. Chico cerró los ojos y dijo: «Recordó el día en que llegaste a casa llorando porque los compañeros de la escuela se habían rezo de ti. Tenfas 8 años y habías llevado un sándwich de banana con azúcar para el recreo porque era el único que había en casa. Los otros niños se burlaron. Dijeron que eras demasiado pobre. Lloraste en el regazo de ella toda la tarde. Y ella prometió que un día a mostrarfas a todos que valíafas mucho más que ellos. Dijo que lo mostraste. Dijo que te convertiste en un periodista brillante y está orgullosa, pero quiere que uses ese brillo para iluminar, no para destruir». Ricardo se derrumbó. No pudo contener las lágrimas. No pudo mantener la compostura de periodista escéptico. No pudo fingir que eso no había significado nada, porque esa historia del sándwich de banana era verdadera, y nunca la había contado a nadie más que a la madre. Esa historia había quedado guardada en la memoria de los dos por más de 20 años. Era un secreto funtimo, vergonzoso, que Ricardo prefería olvidar. Y ahora, Chico Xavier, un hombre que nunca había conocido personalmente, estaba contando esa historia como si hubiera vivido ese momento junto con ellos. Ricardo quedó en Uberaba por más 3 días. Converse 6 con decenas de personas que habían recibido cartas. Investigó 6 como buen periodista, buscando fallos, inconsistencias, cualquier cosa que pudiera explicar lo que había sucedido. No encontró nada. Cuando volvió a Sao Paulo, Ricardo escribió una nueva nota. Esta vez, el tono era completamente diferente. No afirmaba que Chico era un santo o un médium auténtico. Mantuvo la postura periodística de presentar hechos, pero los hechos que presentaba eran imposibles de explicar por fraude o coincidencia. La nota terminó con una frase que causó controversia en la redacción. «No sé si Chico Xavier conversa con esfritus, pero sé que sabe cosas que no debería saber. Y eso, para un periodista, es la mica historia que importa».
La nota fue publicada y provocó reacciones intensas. Algunos colegas aplaudieron la honestidad de Ricardo. Otros lo acusaron de haber sido manipulado. La directiva de la revista quedó dividida sobre qué hacer. Al final, la nota quedó como estaba y Ricardo continuó su carrera, pero nunca más escribió sobre Chico Xavier. Años después, en una entrevista para un documental, le preguntaron sobre esa experiencia. Ricardo, ya con cabellos grises y arrugas de quien había vivido mucho, respondió: «Pasé 30 años de mi vida profesional buscando la verdad. Siempre pensé que la verdad era algo que poder ser encontrado, medido, probado. Pero después de conocer a Chico Xavier, me di cuenta de que algunas verdades están más allá de lo que podemos probar. Eso no significa que no existan. Significa solo que somos demasiado limitados para entenderlas completamente». El legado de Chico Xavier no se resume a las cartas psicografiadas o a los libros publicados. El legado de él está en las millones de vidas que fueron tocadas de alguna forma por su presencia. Personas que encontraron consuelo en la pérdida, familias que se reconciliaron después de mensajes inesperados, escépticos que aprendieron a cuestionar sus propias certezas, desesperados que encontraron motivos para continuar viviendo. Chico no hacía milagros en el sentido tradicional. No curaba enfermedades con imposición de manes. No multiplicaba panes y peces. No caminaba sobre las aguas. El milagro de él era otro. Era la capacidad de hacer que las personas sintieran que no estaban solas, que la muerte no era el fin, que el amor trascendía la materia, que había más cosas entre el cielo y la tierra de lo que nuestra vana filósofa puede imaginar. Y ese milagro silencioso y constante sucederá todos los días en cada carta psicografada, en cada encuentro en el centre esfrita, en cada mirada de compasión que Chico dirigía a los que sufrifan. Los últimos años de vida de Chico Xavier fueron marcados por una dedicación aún mayor al trabajo mediúnico. Incluso con la salud debilitada, incluso con el cuerpo cansado de décadas de esfuerzo, continuaba recibiendo personas, psicografiando cartas, consolando a los afligidos. En 1990, a los 80 años, Chico dio una entrevista que se volvió 6 historias rica. Preguntado sobre con seismo le gustaría ser recordado, respondió: «No quiero ser recordado. Quiero que las personas se recuerden de los mensajes que recibí. Ellos no son mufos. Yo soy solo el canal. El agua que pasa por el Carío no pertenece al Carío». Esa humildad era auténtica. No era falsa modestia. No era estrategia de imagen. Era simplemente quien Chico era. Nunca se consideró especial. Nunca aceptó ser llamado santo. Nunca permitió que hicieran culto a su personalidad. Y tal vez por eso mismo, el culto sucedió de forma espontánea. Millones de brasileños pasaron a ver a Chico como un ejemplo de vida, no por causa de los poderes mediúnicos, sino por causa del carácter, por causa de la integridad, por causa de la generosidad absoluta que demostraba defa tras defa. En 2002, cuando el programa fantástico de TV Globo hizo una votación para elegir al mayor brasileño de todos los tiempos, Chico Xavier ganó con más del 30% de los votos. Mayor que Santos Dumont, mayor que Ayrton Senna, mayor que cualquier político, artista o científico. El pueblo brasileño había elegido a un medium simple de Minas Gerais como el mayor representante del alma nacional. Chico no viví 6 para ver ese resultado. Morí 6, el 30 de junio de 2002, pocas horas después de la final de la Copa del Mundo en que Brasil conquistó el pentacampeonato. Muchos esfritas creen que eso no fue coincidencia. Chico siempre dijo que quería partir en un día de alegría nacional para que la tristeza por su muerte no oscureciera la felicidad del pueblo. Y fue exactamente lo que sucedió. Mientras los brasileños celebraban la victoria en las calles, Chico dejaba el cuerpo físico en paz, rodeado de amigos y admiradores. Su muerte fue noticiada en todos los periódicos del país.
Miles de personas fueron al velorio en Uberaba. Pólficos, artistas, deportistas, personas simples del pueblo, todos unidos en la despedida de un hombre que había dedicado 92 años de vida a servir a los demás. Pero la historia de Chico Xavier no terminó con la muerte física. Para los esfritas, él continúa vivo, trabajando en otro piano, ayudando de otras formas. Y para los millones que fueron tocados por su presencia, el legado permanece vivo en cada lección aprendida, en cada ejemplo seguido, en cada acto de bondad inspirado por la memoria del médium de Uberaba. Cuando miramos toda esta trayectoria, desde las primeras acusaciones de fraude hasta el reconocimiento como el mayor brasileño de todos los tiempos, vemos una historia que trasciende la vida de un único hombre. Es la historia de cómo la bondad vence la desconfianza, de cómo la humildad desarma la arrogancia, de cómo la persistencia silenciosa es más poderosa que cualquier defensa verbal. Chico Xavier fue acusado cientos de veces por periodistas, científicos, religiosos, pólficos, personas comunes, cada uno con sus razones, cada uno con sus certezas. Y respondíseis de la única forma que conocía, continuando a hacer lo que siempre hizo, recibir mensajes, consolar a los afligidos, servir sin esperar nada a cambio. Y al final, esa respuesta silenciosa fue más devastadora que cualquier argumento, porque las acusaciones pasaron, los acusadores fueron olvidados, pero Chico permanece en las estanterceras de las casas brasilefas, donde los libros psicografiados por él continúan siendo leídos por nuevas generaciones, en los centros esfritas esparcidos por el Paz, donde el trabajo que inició continúa siendo hecho, en los corazones de millones de personas que de alguna forma fueron tocadas por la luz que trajo al mundo. Dijeron que Chico Xavier era un fraude. Lo que hizo después cayó a todos, no con palabras, no con procesos, no con defensas públicas, sino con una vida entera dedicada al amor. Y eso, al final de cuentas, es la única respuesta que importa. Si llegaste hasta aquí, estoy seguro de que algo en esta historia te tocó. Tal vez te recordé a alguien que partició. Tal vez pensaste en tu propia fe, en tus propias dudas, en tus propias búsquedas. Tal vez sentiste esa nostalgia de una época en que la espiritualidad era vivida de forma más profunda, más sincera, más verdadera. Si fue así, quiero pedirte dos cosas. Primero, deja un comentario contando tu historia. Si conociste a alguien que fue tocado por el trabajo de Chico Xavier, si ya viviste una experiencia espiritual que cambió tu vida. Si tienes dudas, cuestionamientos, reflexiones, compártelas. Este espacio es nuestro, de personas que buscan algo más allá de lo obvio. Segundo, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete. No por números, no por algoritmos, sino porque aquí contamos historias que importan, historias que conectan generaciones, historias que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Suscríbete si admiras el legado de Chico Xavier y hasta la próxima historia.